Una mujer pobre abrió la puerta en una noche lluviosa y su vida cambió para siempre. Era una de esas noches en que la lluvia cae tan fuerte que parece que el cielo se está desahogando de todos sus dolores acumulados. Las gotas golpeaban contra las ventanas de la pequeña casa de María Elena como si fueran lágrimas gigantes de los ángeles y el viento silbaba entre las rendijas de las paredes mal selladas como los lamentos de todas las almas solitarias del mundo. María Elena, pobrecita, tenía apenas 30 años, pero su rostro ya mostraba las huellas profundas de una vida que no había sido precisamente generosa con ella. Sus manos, ásperas por el trabajo constante, contaban la historia de dobles turnos en una fábrica de textiles donde el aire siempre olía a químicos y sudor. Por las noches, cuando otras mujeres de su edad salían a divertirse o descansaban en casa con sus familias, ella limpiaba oficinas hasta muy tarde para poder pagar la renta de su casita en el barrio de San Miguel. No era mucho lo que tenía, pero era suyo y en un mundo donde tantas personas no tienen ni eso, era suficiente para sentirse bendecida. Su pequeña casa tenía 2 recámaras, aunque ella solo usaba una. La otra estaba llena de cajas con cosas que había ido juntando a lo largo de los años, cosas que pensaba que algún día podrían servirle, aunque nunca sabía muy bien para qué. El baño tenía una regadera que a veces daba agua caliente y a veces no, dependiendo del humor que tuviera el calentador viejo. La cocina era del tamaño de un closet, pero tenía todo lo necesario. Una estufa de 2 orillas, un refrigerador que hacía más ruido que un camión viejo y una alacena donde guardaba sus provisiones básicas. Esa noche del 15 de noviembre, una fecha que María Elena recordaría por el resto de su vida. Estaba sentada en su único sillón, ese que había comprado de segunda mano en el mercado de pulgas y que tenía un resorte roto que se le enterraba en la espalda si se sentaba del lado izquierdo. Estaba remendando un suéter viejo a la luz de una lámpara que parpadea de vez en cuando, amenazando con dejarla a oscuras. El televisor estaba apagado porque la luz costaba dinero y cada peso contaba cuando tenías que elegir entre pagar la electricidad o comprar leche para toda la semana. Así que había aprendido a vivir en silencio, acompañada únicamente por el sonido de sus propios pensamientos y el tic-tac del reloj de pared que había heredado de su abuela. Se sentía sola. No era una soledad nueva, sino una que había crecido dentro de ella como una planta que nadie riega, pero que de alguna manera sigue viva. Era la soledad de las cenas para una persona, de las películas románticas que apagaba a la mitad porque le dolía el corazón, de las noches en que se preguntaba si así sería su vida para siempre. Pero esa noche lluviosa y aparentemente común, el universo tenía otros planes para ella. De repente, ¡pum! 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 Alguien estaba golpeando su puerta con una desesperación que le puso la piel de gallina y le aceleró el corazón como si hubiera corrido un maratón. María Elena se quedó paralizada, con la aguja a medio camino entre el suéter y el dedal. ¿Quién podría ser a las 11:30 de la noche? En su barrio, las visitas nocturnas rara vez traían buenas noticias. Podían ser ladrones fingiendo una emergencia, podían ser borrachos confundidos de casa, podrían ser muchas cosas malas. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido en el ordenador de la lluvia. Sus manos empezaron a temblar y tuvo que dejar la costura en la mesa para no lastimarse con la aguja. ¡Pum! 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 Los golpes se volvieron más urgentes, más desesperados, como si la vida de alguien dependiera de que abriera esa puerta. «Por favor», gritó una voz masculina desde afuera. Una voz que se quebraba de una manera que solo se quiebra cuando el dolor es demasiado grande para las palabras. «Ayúdenos, se lo suplico, por favor, por el amor de Dios». La voz sonaba quebrada, rota, como la de alguien que había perdido toda esperanza y se aferraba a este último intento como un náufrago. Se aferra a un pedazo de madera en medio del océano. María Elena se levantó lentamente del sillón, sintiendo como las piernas le temblaban como si fueran de gelatina. Se acercó a la puerta paso a paso, cada uno más incierto que el anterior. A través de la mirilla pudo ver a un hombre empapado, con algo en los brazos que no alcanzaba a distinguir bien. La lluvia caía tan fuerte que apenas podía ver su silueta, como una sombra fantasmal en la noche. «¿Qué quiere?», preguntó con voz temblorosa, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. «Por favor, señora». La voz del hombre se escuchaba desesperada, al borde del llanto. «Mi hija está muy enferma. Necesitamos refugio».
Solo por esta noche se lo juro que no somos mala gente. Su hija, María Elena, sintió que su corazón se apretaba como un puño. La palabra hija tenía un poder especial sobre ella. Era madre, aunque nunca hubiera tenido hijos propios. Era madre en el alma, madre en el instinto, madre en ese dolor que sentía cada vez que veía a un niño necesitado. Sus manos se movieron hacia el cerrojo, casi por instinto propio, como si una fuerza invisible las guiara. Todo su sentido común le gritaba que no abriera, que no confiara, que en estos tiempos uno nunca sabía quién podía estar del otro lado de la puerta. Le gritaba que podía ser una trampa, que podía ser peligroso, que una mujer sola no podía arriesgarse así. Pero algo más profundo, algo que venía de lo más hondo de su alma, de esa parte de ella que aún creía en la bondad humana a pesar de todo lo que había vivido, le decía que abriera esa puerta. Le decía que un padre desesperado con una hija enferma no era una amenaza, sino un ser humano que necesitaba ayuda. Y entonces, con el corazón latiéndole como tambor en una fiesta de pueblo, con las manos temblando como hojas en el viento, con una oración silenciosa a todos los santos que su abuela le había enseñado a invocar, giró la llave. El cerrojo hizo un clic que resonó en la casa como un disparo. La puerta se abrió lentamente, y lo que vio del otro lado la dejó completamente sin aliento. Ahí, parado bajo la lluvia torrencial que parecía querer llevarse al mundo entero, estaba un hombre de unos 35 años. Pero no era cualquier hombre. Era la imagen misma de la desesperación humana envuelta en carne y hueso. Era alto, de complexión fuerte, con hombros anchos, que en otras circunstancias habrían inspirado confianza. Su cabello negro estaba pegado a la frente por la lluvia, goteando constantemente sobre sus ojos oscuros. Su ropa, ¡ay, Dios mío! Su ropa estaba empapada hasta el alma y desgarrada en varios lugares, como si hubiera corrido kilómetros a través de matorrales y calles sin pavimentar. Sus zapatos tenían agujeros que dejaban ver los calcetines mojados, y todo su aspecto hablaba de días, tal vez semanas, de vida dura en las calles. Pero lo que realmente partió el corazón de María Elena, como si fuera un cristal fino que cae al suelo, fue lo que tenía en sus brazos, una niñita. No podía tener más de 3 añitos, envuelta en una manta que alguna vez había sido blanca, pero ahora estaba sucia, mojada y manchada con ese tipo de manchas que hablan de una vida sin hogar fijo. La pequeña temblaba violentamente y su piel se veía pálida como la porcelana fina, con ese tipo de palidez que da miedo porque parece que la vida se está escapando poco a poco. «Por favor», suplicó el hombre, y María Elena pudo ver lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro curtido por el sufrimiento. «Mi hija tiene fiebre muy alta. No tenemos a dónde ir. Los refugios están llenos, los hospitales nos corren porque no tenemos seguro. Por favor, no la deje morir». Los ojos de ese hombre, santos cielos, eran del color del chocolate derretido, pero en ellos había un dolor tan profundo, tan desesperado, tan puro en su agonía, que María Elena sintió que se le desgarraba el alma en pedacitos. Eran los ojos de un padre que haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para salvar a su hija, sin pensarlo 2 veces, sin detenerse a considerar los riesgos, sin escuchar a la voz de la prudencia que gritaba en algún rincón de su mente. Se hizo a un lado. «Entren rápido antes de que se empapen más». El hombre prácticamente se desplomó al cruzar el umbral, como si hubiera estado usando sus últimas fuerzas para mantenerse en pie hasta encontrar ayuda. Se tambaleó un poco, pero siguió abrazando a su hija como si fuera lo más preciado del mundo. Y probablemente lo era. «Gracias, gracias, Dios se lo pague. Gracias», murmuró una y otra vez, mientras María Elena cerraba la puerta tras ellos y echaba el cerrojo de nuevo. La pequeña casa se llenó inmediatamente del sonido de la lluvia goteando de sus ropas empapadas sobre el piso de mosaico. Dejaron un charco que se extendía como un pequeño lago, pero a María Elena no le importó. Lo único que importaba era esa criaturita que temblaba en los brazos de su padre como una hoja en la tormenta. María Elena corrió hacia el pequeño armario donde guardaba las pocas toallas que tenía. Toallas viejas pero limpias, remendadas aquí y allá, pero que aún cumplían su función. Cuando regresó, encontró al hombre sentado en el suelo de su sala, recargado contra la pared, meciendo a su hija y susurrándole palabras tiernas al oído, con una voz que se quebraba de amor y miedo. «Ya, mi princesa, ya llegamos.
Esta señora tan buena nos va a ayudar. Ya verás que todo va a estar bien. Papá está aquí contigo. Sí, papá no te va a dejar nunca. Esas palabras, ay, como le llegaron directamente al corazón a María Elena. Hacía tanto tiempo que no escuchaba tanto amor puro en la voz de alguien. Hacía tanto tiempo que no presenciaba esa clase de devoción incondicional que solo existe entre un padre y su hijo. Se arrodilló junto a ellos en el suelo, sin importarle que se le mojara la ropa o que el agua fría le calara hasta los huesos. ¿Cómo se llama?, preguntó suavemente, extendiendo una toalla para cubrir a la pequeña. Isabela, respondió el hombre con voz quebrada, mirando a su hija como si fuera un ángel caído del cielo. Se llama Isabela y yo soy Roberto. Isabela, qué nombre tan hermoso, tan lleno de nobleza y dulzura, para una criaturita tan pequeña y frágil que parecía un pajarito caído del nido. ¿Qué le pasó? María Elena se inclinó y tocó gentilmente la frente de la niña con el dorso de su mano. ¡Santo Dios! Estaba ardiendo en fiebre. Su piel quemaba como si tuviera brasas por dentro. Roberto cerró los ojos por un momento, como si las palabras que tenía que decir le dolieran físicamente al salir de su garganta. Llevamos 3 días sin hogar, confesó, y su voz era la de un hombre que había tocado fondo pero seguía luchando, porque no tenía otra opción. Perdí mi trabajo hace 2 meses cuando la empresa donde trabajaba quebró. No pude pagar la renta. El casero nos corrió sin importarle que tuviéramos una niña pequeña. Hemos estado durmiendo donde podemos, en parques cuando no llueve, en cajeros automáticos, en paradas de autobús, donde sea que nos dejen estar unas horas sin que llegue la policía a corretearnos. Su voz se iba quebrando más con cada palabra, como si cada confesión fuera un pedazo de su dignidad que tenía que arrancar y entregar. Esta noche Isabela empezó con la fiebre y yo no sabía qué hacer. Los hospitales públicos tienen listas de espera de horas y sin una dirección fija. No nos quieren atender en urgencias a menos que sea vida o muerte. ¿Y para cuando sea vida o muerte? Se le quebró completamente la voz. Para entonces ya será demasiado tarde. María Elena sintió que se le hacía un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. ¿Cómo era posible que en un mundo con tanta abundancia hubiera padres desesperados caminando bajo la lluvia con niños enfermos en brazos? ¿Y la mamá de Isabela?, preguntó suavemente, aunque algo en la expresión de Roberto le decía que no era una pregunta que él quisiera responder. La expresión de Roberto se endureció por un momento, pero también se llenó de una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. Se fue cuando Isabela tenía 6 meses, dijo, mirando hacia abajo como si le diera vergüenza decirlo. Dijo que no había firmado para ser madre de una niña enferma, que ella quería una vida normal, no una llena de hospitales y terapias y gastos especiales. ¿Enferma? María Elena miró más detenidamente a la pequeña Isabela, tratando de entender qué había querido decir Roberto. La niña estaba envuelta en la manta, pero ahora que la luz de la lámpara la iluminaba mejor, María Elena pudo ver su carita con más claridad. Y fue entonces cuando se dio cuenta. Con la luz tibia de la lámpara iluminando mejor el rostro angelical de la pequeña, María Elena pudo ver lo que Roberto había querido decir cuando mencionó que su esposa no quería ser madre de una niña enferma. Isabela tenía síndrome de Down. Sus ojitos ligeramente rasgados brillaban con una dulzura especial. Su carita redondita tenía esa belleza única que tienen los niños con esta condición, y sus manitas pequeñas y regordetas se aferraban al suéter empapado de su papá como si fuera su ancla en el mundo. Pero para María Elena, Isabela no se veía enferma en absoluto. Se veía como un angelito que había bajado del cielo para enseñarle al mundo lo que significaba el amor puro e incondicional. Se veía como una criaturita que necesitaba más amor y cuidados que otros niños, sí, pero que a cambio tenía una capacidad infinita para amar de vuelta. Primero lo primero, dijo María Elena con esa determinación férrea que solo las mujeres sabemos tener cuando se trata de proteger a los más vulnerables. Hay que bajarle la fiebre a esta princesita antes de que empeore. Se levantó del suelo con una energía que no sabía que tenía y se dirigió a su pequeña cocina. No tenía mucho en términos de medicinas o remedios sofisticados, pero tenía las cosas básicas que su abuela le había enseñado a usar: té de manzanilla que calmaba y refrescaba, miel de abeja pura que ayudaba con las infecciones y algunas pastillas para la fiebre que guardaba para emergencias como esta.
Mientras ponía a hervir el agua en su tetera vieja y rayada, escuchaba a Roberto murmurarle a Isabela con esa ternura infinita que solo los padres verdaderamente devotos conocen: ya verás, mi amor. Esta señora tan buena nos va a ayudar. Todo va a estar bien, mi princesa. Papá está aquí contigo. Papá no se va a ir a ningún lado. Vamos a curarte y después vamos a encontrar un lugar seguro donde vivir. Sí, todo va a salir bien, te lo prometo. Esas palabras, ay, como le llegaron directamente al alma a María Elena. Hacía tanto tiempo que no escuchaba tanto amor genuino en la voz de alguien. Hacía tanto tiempo que no presenciaba esa clase de devoción incondicional que existe entre un padre que ama de verdad y su hijo. Regresó a la sala con una taza de té tibio y un trapo húmedo con agua fresca, además de media pastilla para la fiebre machacada y mezclada con una cucharadita de miel. Roberto, dijo, sentándose junto a ellos en el suelo sin importarle que fuera incómodo o que se le arrugara la ropa, vamos a ponerle este trapito fresco en la frente para bajarle la temperatura poco a poco y le daremos un poquito de este té con miel para que se hidrate. ¿Está bien? Roberto la miró como si fuera un ángel caído del cielo específicamente para salvarlos a él y a su hija. No sé cómo agradecerle, señora. Ni siquiera sé su nombre, pero ya nos está tratando como si fuéramos familia. María Elena, respondió ella, sonriendo por primera vez en mucho tiempo con una sonrisa que salía desde lo más profundo de su corazón. Y no hay nada que agradecer, Roberto. Cualquier persona con corazón haría lo mismo. Pero ambos sabían que eso no era completamente verdad. En un mundo donde cada quien cuidaba lo suyo primero y donde la desconfianza había reemplazado a la solidaridad, María Elena había abierto su puerta y su corazón a dos desconocidos sin pedir nada a cambio. Mientras cuidaban a Isabela entre los dos, María Elena sosteniendo el trapo fresco en su frente mientras Roberto le daba sorbitos de té. Roberto le contó su historia entre susurros para no despertar completamente a la niña. Había sido electricista durante más de 10 años, un buen electricista que se enorgullecía de su trabajo y de poder mantener a su familia con el sudor de su frente. Pero cuando Isabela nació y se dieron cuenta de su condición, todo cambió como si el mundo se hubiera volteado de cabeza. Las citas médicas constantes le hicieron perder días y días de trabajo. Los jefes al principio fueron comprensivos, pero después de varias ausencias empezaron a verlo como un empleado problemático. Los gastos extra por las terapias especiales, los medicamentos que no cubría el seguro, los especialistas que Isabela necesitaba ver regularmente. Todo eso agotó sus ahorros en menos de un año. Intente seguir trabajando, explicó Roberto, acariciando el cabellito rizado de Isabela con una ternura infinita. Pero es difícil, muy difícil. Difícil encontrar quien cuide a Isabela durante las horas de trabajo. Las guarderías normales no la aceptan porque dicen que necesita cuidados especiales y las guarderías especiales. Se le quebró la voz. Las guarderías especiales cuestan más de lo que yo ganaba en un mes entero. María Elena sintió que se le partía el corazón en pedacitos. ¿Cómo podía ser tan cruel e injusto el mundo con un padre que solo quería trabajar honradamente para cuidar a su hija? Los últimos 2 meses hemos estado yendo de lugar en lugar, continuó Roberto mirando hacia la ventana donde la lluvia seguía cayendo como si nunca fuera a parar, durmiendo en parques cuando el clima lo permitía, en albergues cuando había espacio disponible, en las salas de espera del hospital cuando Isabela necesitaba atención médica urgente y no nos querían dar cita hasta el día siguiente. ¿Y cómo llegaron hasta aquí?, preguntó María Elena. ¿Por qué vinieron a tocar justamente a mi puerta? Roberto sonrió por primera vez desde que había llegado. Una sonrisa triste pero genuina, llena de una gratitud que no cabía en palabras. Llevamos 2 horas caminando bajo la lluvia, tocando puertas, pidiendo ayuda. En todas las demás casas, o no contestaron, o nos dijeron que nos fuéramos, o incluso nos amenazaron con llamar a la policía si no nos íbamos. Pero su casa, miró alrededor de la pequeña sala con sus muebles humildes pero limpios. Su casa era la única que tenía luz encendida a esta hora. Pensé que tal vez aquí vivía alguien con buen corazón, alguien que entendería lo que es ser padre. En ese momento, como si hubiera escuchado la conversación, Isabela abrió sus ojitos y miró directamente a María Elena. Y entonces hizo algo que cambió todo. Sonrió. Dios mío, ¿cómo sonrió? Una sonrisa tan pura, tan llena de inocencia y amor, tan libre de malicia o miedo,
que María Elena sintió que se le derretía el alma completamente. «Oh, princesa», le murmuró María Elena, acariciando su mejilla suavecita con el dorso de sus dedos. «¿Ya te sientes mejor?» Isabela estiró su manita regordeta y tocó la cara de María Elena como si fuera la cosa más natural del mundo, como si ya la conociera de toda la vida, como si supiera, con esa sabiduría especial que tienen los niños, que había encontrado a alguien que la iba a amar incondicionalmente. Y en ese momento, en ese preciso instante, María Elena supo que su vida había cambiado para siempre. Porque algunas veces el amor llega sin avisar, disfrazado de una niñita enferma en brazos de un padre desesperado, en una noche de lluvia que parecía el fin del mundo, pero que en realidad era solo el comienzo de algo hermoso. Los siguientes días pasaron como en un sueño extraño pero hermoso, como esas películas que ves y piensas, esto no puede ser real. Estas cosas no pasan en la vida verdadera, pero que estaba pasando exactamente en la vida real de María Elena. Roberto e Isabela se quedaron en la pequeña casa. María Elena insistió en darle su cama matrimonial, la única cama de verdad que tenía, mientras ella se las arreglaba para dormir en el sillón de la sala. Roberto protestó al principio, diciendo que no era justo, que él podía dormir en el suelo, que ya habían abusado suficiente de su bondad. Pero María Elena fue firme como una roca. Un papá y su hija necesitan descansar mejor que una mujer sola que está acostumbrada a hacer sacrificios, le dijo con esa autoridad natural que tienen las mujeres cuando saben que tienen la razón. Además, Isabela necesita una cama limpia y seca para recuperarse completamente. Lo que María Elena no les dijo fue que durmió mejor esas noches que en años, tal vez en toda su vida. El sonido de la respiración tranquila de Isabela, los susurros tiernos de Roberto cuando la pequeña se despertaba asustada en la madrugada, el simple hecho de saber que había otras personas en su casa. Todo eso llenó su hogar de una calidez que no sabía que había estado necesitando desesperadamente. Su casa siempre había estado muy silenciosa, tan silenciosa que a veces se quedaba despierta solo para escuchar el tic-tac del reloj y asegurarse de que seguía viva, pero ahora había vida en cada rincón, había risa, había conversación. Había esa música especial que hace una familia cuando está junta. Roberto resultó ser un hombre extraordinario. No solo era gentil y cariñoso con Isabela, sino que tenía unas manos mágicas para arreglar todas las cosas que llevaban meses o incluso años descompuestas en la casa de María Elena. En 2 días había reparado la llave del fregadero que goteaba desde hacía 6 meses, había sellado todas las rendijas de las ventanas por donde se colaba el frío. Había arreglado la conexión eléctrica que hacía que las luces parpadearan y había logrado que el televisor viejo funcionara mejor que cuando era nuevo. «Es lo menos que puedo hacer», decía cada vez que María Elena trataba de agradecerle, secándose las manos en un trapo después de terminar alguna reparación. «Usted nos salvó la vida, literalmente. Dejarme ayudar con estas cositas es la única manera que tengo de sentir que no estoy siendo una carga total». Pero María Elena sabía que Roberto no era una carga. Era una bendición disfrazada de hombre desesperado que había tocado a su puerta. Y luego estaba Isabela. ¡Ay! Esa pequeñita. Esa criaturita tenía un don especial para la alegría que no se parecía a nada que María Elena hubiera experimentado antes. A pesar de su condición, o tal vez precisamente por ella, Isabela vivía cada momento con una intensidad y una pureza que era absolutamente contagiosa. Por las mañanas, María Elena se despertaba ya no con el sonido estridente del despertador, sino con risitas cristalinas y palmaditas suavecitas en su brazo. Isabela había adoptado la costumbre de levantarse temprano, escaparse de la cama donde dormía con su papá y despertar a María Elena con besitos babosos y abrazos que olían a talco de bebé y a esa dulzura especial que tienen los niños pequeños. «Maía, Maía», decía Isabela con su vocecita dulce como miel, porque aún no podía pronunciar María correctamente. Pero el sonido imperfecto era incluso más hermoso que si hubiera sido perfecto. Y María Elena, Dios santo, se derretía completamente cada vez que escuchaba su nombre en labios de la pequeña. Se derretía como mantequilla bajo el sol, como azúcar en agua caliente, como una mujer que había estado esperando toda su vida escuchar a alguien decir su nombre con tanto amor. Isabela tenía una manera especial de hacer que las cosas más simples se volvieran extraordinarias.
Ver los dibujos animados en el televisor se convertía en una aventura épica cuando Isabela reía y aplaudía en las partes emocionantes. Desayunar se volvía una fiesta cuando Isabela insistía en ayudar untando mermelada con sus deditos en lugar de usar un cuchillo. Incluso doblar la ropa se convertía en un juego cuando Isabela ayudaba a desdoblar todo lo que María Elena acababa de doblar. Roberto observaba todo esto con una mezcla de gratitud, amor y algo más, algo que parecía esperanza. Veía cómo su hija florecía en este ambiente de amor y estabilidad. Veía cómo Isabela, que había estado triste y asustada durante semanas de vida en la calle, volvía a ser la niñita alegre y confiada que había sido antes de que perdieran su hogar. Pero más que eso, veía cómo María Elena se transformaba también. La mujer que había abierto la puerta esa noche lluviosa era amable y generosa. Sí, pero también había algo de tristeza en sus ojos, algo de resignación que hablaba de sueños guardados en el fondo del corazón. Ahora, esa misma mujer se levantaba cada mañana con una sonrisa que iluminaba toda la casa. Cantaba mientras hacía el desayuno y tenía una energía y una alegría que parecían venir de muy adentro. Una tarde de jueves, mientras Isabela dormía su siesta acurrucada en el sillón con su nuevo osito de peluche, el primer juguete nuevo que había tenido en meses, Roberto y María Elena se sentaron a tomar café en la pequeña mesa de la cocina. Era uno de esos momentos perfectos que a veces regala la vida. El sol entrando por la ventana, el aroma del café llenando la casa, el sonido suave de la respiración de Isabela desde la sala y esa sensación de paz que solo se siente cuando estás exactamente donde se supone que debes estar. María Elena, comenzó Roberto, sus manos jugando nerviosamente con la taza de café. Yo, necesito decirle algo importante. El tono serio de su voz hizo que a María Elena se le acelerara el corazón de una manera que no había sentido en años. ¿Qué pasa, Roberto? ¿Está todo bien? He estado buscando trabajo todos estos días mientras usted está en la fábrica, dijo, mirando hacia la ventana, como si las palabras fueran más fáciles de decir si no la miraba directamente a los ojos. Y creo que encontré algo. Debería haber sido una noticia maravillosa, pero algo en la expresión de Roberto, algo en la manera como evitaba su mirada, sugería que había más historia detrás de esas palabras. Eso es fantástico, Roberto, dijo María Elena, aunque sintió una punzada extraña en el estómago. ¿Dónde? En Guadalajara, respondió él, y esas dos palabras cayeron en la pequeña cocina como piedras en un estanque tranquilo. Una empresa grande de instalaciones eléctricas industriales. El salario es muy bueno, mucho mejor de lo que ganaba antes, y dicen que me pueden ayudar a encontrar una guardería especial para Isabela, una donde sepan cómo cuidar niños como ella. Guadalajara, a 4 horas en autobús, a un mundo de distancia de esta pequeña casa donde habían comenzado a sentirse como una familia. María Elena sintió como si alguien le hubiera echado agua helada directamente en el alma, pero logró forzar una sonrisa que esperaba se viera más convincente de lo que se sentía. ¡Qué noticia tan maravillosa!, dijo, y odiaba lo falsa que sonaba su propia voz. Isabela y tú van a estar mucho mejor allá. Van a tener un futuro, estabilidad, oportunidades. Roberto finalmente la miró directamente, y en sus ojos había una pregunta que no se atrevía a hacer con palabras. ¿De verdad cree eso, María Elena? La pregunta colgó en el aire entre ellos como una promesa no pronunciada, como todas las cosas importantes que a veces no nos atrevemos a decir en voz alta. María Elena miró hacia la sala donde Isabela dormía tan pacíficamente, con una sonrisa pequeña en sus labios como si estuviera soñando con cosas hermosas. Su osito de peluche estaba apretado contra su pecho y tenía el cabello revuelto de una manera que la hacía ver como un angelito bajado del cielo. Su primer juguete nuevo en meses, según Roberto. Su primera siesta tranquila en semanas. Su primera sonrisa genuina desde que habían perdido su hogar. Yo creo que ustedes merecen todas las oportunidades del mundo, respondió finalmente, eligiendo cada palabra con cuidado. ¿Y qué pasa si yo no quiero irme? Las palabras salieron tan bajitas, tan llenas de una vulnerabilidad que Roberto rara vez mostraba, que María Elena casi creyó haberlas imaginado. ¿Qué dijiste? Roberto se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle donde los niños del barrio jugaban fútbol con una pelota desinflada, gritando y riendo como si fuera la Copa del Mundo. Estos han sido los mejores días que Isabela y yo hemos tenido en mucho,
Mucho tiempo, dijo con la voz cargada de emociones que había estado guardando. Ella está feliz, realmente feliz, no solo contenta o tranquila, sino feliz de esa manera que solo pueden estar los niños cuando se sienten completamente seguros y amados. Se volvió para mirarla directamente, y María Elena pudo ver que sus ojos estaban brillantes con lágrimas no derramadas. Y yo también estoy feliz. Por primera vez desde que nació Isabela, no me siento completamente solo en esto. Por primera vez en meses, no me despierto en pánico preguntándome dónde vamos a dormir esa noche o qué voy a hacer si Isabela se enferma. El corazón de María Elena comenzó a latir tan fuerte que temía que Roberto pudiera escucharlo desde el otro lado de la cocina. Roberto, sé que apenas nos conocemos, continuó él, acercándose lentamente a la mesa. Sé que probablemente piense que estoy loco, que estoy confundiendo gratitud con otra cosa, que no tengo derecho a pedirle nada más después de todo lo que ya ha hecho por nosotros. Se detuvo justo frente a ella, y María Elena tuvo que levantar la cabeza para mirarlo a los ojos. Pero, ¿y si no fuera coincidencia que llegáramos a su puerta esa noche? ¿Y si fuera el destino, o Dios, o el universo diciéndonos que podemos ser algo más que dos extraños que se ayudaron mutuamente? ¿Y si fuera posible que podamos ser una familia? La palabra familia resonó en la pequeña cocina como una campana de iglesia en domingo, como una oración que finalmente encuentra su camino al cielo, como la respuesta a una pregunta que María Elena había estado haciendo en silencio toda su vida. Una familia era algo que María Elena había soñado desde que era niña, algo que había imaginado en esas noches solitarias cuando se preguntaba si algún día tendría a alguien que la esperara en casa, alguien a quien cuidar, alguien que la necesitara tanto como ella necesitaba ser necesitada. Y ahora, Maía, papá. La vocecita de Isabela interrumpió el momento. Se había despertado de su siesta y los estaba buscando, como siempre hacía cuando despertaba en un lugar que todavía no sentía completamente como suyo. Isabela apareció en la cocina con el cabello completamente revuelto, frotándose los ojitos con sus puñitos pequeños y arrastrando su osito de peluche por una pata. Al ver a María Elena y a Roberto juntos, su carita se iluminó con una de esas sonrisas que pueden curar cualquier tristeza del mundo. «Maía, papá juntos», exclamó y corrió hacia ellos con los brazos extendidos. María Elena la alzó automáticamente y la apretó contra su pecho, sintiendo como su corazón se expandía hasta ocupar todo su ser. Isabela olía a talco y a esa dulzura especial que tienen los niños cuando despiertan de una siesta feliz. «¿Dormiste bien, mi amor?», le preguntó, y las palabras mi amor salieron tan naturalmente de sus labios que la sorprendieron. No había pensado en decirlas, simplemente aparecieron como si hubieran estado esperando toda su vida para ser pronunciadas. Isabela asintió con la cabeza y luego miró a su papá con esos ojitos llenos de una sabiduría que a veces tienen los niños especiales. «Papá, Maía, familia». Roberto y María Elena se miraron con asombro total. ¿Cómo sabe esa palabra?», preguntó María Elena sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho. Roberto sonrió, por primera vez desde que lo conocía. Su sonrisa no tenía ni rastro de tristeza o preocupación. Era una sonrisa pura, llena de esperanza y amor. «Se la he estado enseñando en secreto», confesó acercándose para completar el abrazo familiar, esperando que algún día tal vez tuviéramos una de verdad. Roberto los abrazó a ambas, creando un círculo perfecto de brazos y amor y pertenencia, y María Elena sintió que todas las piezas de su vida finalmente encajaban en su lugar perfecto. En ese momento supo la respuesta a la pregunta silenciosa que había quedado flotando en el aire. Pero entonces, ring, 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 el teléfono de la casa sonó con una urgencia casi sobrenatural que los hizo sobresaltar a todos, cortando el momento mágico como un cuchillo afilado corta la más delicada seda. El sonido pareció resonar por toda la habitación, rompiendo la burbuja de intimidad que habían creado entre los tres. María Elena, con el corazón todavía acelerado por la intensidad de la conversación anterior, contestó el teléfono con una mano temblorosa mientras seguía cargando a Isabela, quien se había aferrado a su cuello con fuerza, como si instintivamente supiera que algo trascendental estaba a punto de suceder en sus vidas. «Bueno», dijo, intentando con todas sus fuerzas mantener la voz calmada y controlada, a pesar de que su corazón seguía latiendo desbocado, como un caballo salvaje.
por la profunda conversación que acababan de tener y las posibilidades que habían quedado flotando en el aire entre ella y Roberto. «¿Señorita María Elena Rodríguez?», preguntó una voz formal, profesional y ligeramente distante del otro lado de la línea. Una de esas voces meticulosamente moduladas que solo usan los abogados y los doctores cuando tienen noticias verdaderamente importantes que cambiarán la vida de alguien para siempre. «Sí, soy yo», respondió frunciendo el ceño con una mezcla de curiosidad y aprensión. Muy pocas personas tenían su número telefónico particular, y menos aún la llamaban con ese tono tan serio y ceremonioso, como si estuvieran a punto de anunciar algo monumental. «Le habla el licenciado Ramírez del despacho jurídico González y Asociados, aquí en el centro de la ciudad. Necesitamos verla urgentemente mañana por la mañana, a primera hora si es posible. Se trata de un asunto de suma importancia, una herencia que ha quedado a su nombre». «¿Una herencia?». María Elena casi dejó caer el teléfono de la impresión, sintiendo como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido repentinamente en arena movediza. Las palabras resonaron en su cabeza una y otra vez, como si hubieran sido pronunciadas en un idioma extranjero y antiguo que su mente estaba desesperadamente tratando de traducir a algo comprensible. «Disculpe, ¿puede repetir eso? Creo que no le he entendido correctamente». «Una herencia, señorita Rodríguez, no hay error alguno», repitió la voz con paciencia profesional. «De su tía Esperanza Rodríguez. Lamentablemente falleció hace exactamente 3 meses en Los Ángeles, California, y después de un minucioso proceso legal, la han nombrado oficialmente como su única heredera legítima. ¿Podría presentarse en nuestras oficinas mañana a las 10 de la mañana para discutir los detalles? Le aseguro que es un asunto de considerable importancia que requiere su atención inmediata». «¿Tía Esperanza?». María Elena sintió como si alguien hubiera presionado abruptamente el botón de pausa en el filme de su vida, dejándola congelada en un momento de absoluta incredulidad. Tía Esperanza era la hermana menor de su papá, la eterna soñadora y aventurera de la familia, la mujer de espíritu libre que había decidido valientemente perseguir el esquivo sueño americano cuando María Elena era apenas una niña inocente de 8 años con trenzas y rodillas raspadas. Se había marchado con una vieja maleta prestada llena de sueños coloridos y la ferviente promesa de que regresaría pronto, rica, exitosa y llena de historias maravillosas para contar. Pero los años pasaron inexorablemente como agua entre los dedos, y las cartas emotivas se volvieron cada vez menos frecuentes, y después las llamadas telefónicas se espaciaron más y más, como estrellas alejándose en el universo, hasta que simplemente se perdió completamente el contacto, como un barco que desaparece en la niebla del horizonte. Con el corazón ligeramente dolido por el abandono, María Elena había asumido resignadamente que tía Esperanza había construido una nueva vida fascinante allá en el norte y había olvidado deliberadamente a la familia humilde que había dejado atrás en su país natal. «Yo, sí, por supuesto, ahí estaré sin falta», logró decir finalmente, tratando de encontrar su voz que parecía haberse escondido en algún rincón lejano de su garganta. «Perfecto, señorita Rodríguez. El despacho González y Asociados está ubicado en Avenida Juárez número 543, tercer piso, edificio Minerva. Por favor traiga una identificación oficial vigente con fotografía, señorita Rodríguez». La voz hizo una pausa dramática que pareció extenderse por una eternidad. «Sí», preguntó María Elena, conteniendo inconscientemente la respiración como si estuviera a punto de sumergirse en aguas profundas y desconocidas. Prepárese mentalmente para algunas sorpresas considerables. Su tía Esperanza era una mujer verdaderamente extraordinaria y excepcional, como pocas he conocido en mi larga carrera profesional. Colgó el teléfono con las manos temblando incontrolablemente como frágiles hojas de otoño en una tormenta despiadada. Su mente era un torbellino caótico de preguntas sin respuesta, recuerdos polvorientos y emociones contradictorias que se arremolinaban como hojas secas en un vendaval. Roberto la miró con profunda preocupación reflejada en sus ojos oscuros, todavía sosteniendo protectoramente a Isabela, quien había estado escuchando la misteriosa conversación con esa atención especial y casi sobrenatural que tienen los niños pequeños cuando intuitivamente sienten que los adultos están hablando de cosas trascendentales que podrían cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. «¿Qué pasó, María Elena? ¿Estás bien? Te has puesto extremadamente pálida.
Como si hubieras visto un fantasma del pasado, preguntó Roberto, acercándose cautelosamente a ella con Isabela en brazos, ambos con expresiones de genuina preocupación. Honestamente, no lo sé, respondió ella con voz débil y distante, sintiéndose como si estuviera atrapada en un sueño particularmente extraño y surrealista del que no podía despertar por más que lo intentara. Era un abogado, algo sobre una inesperada herencia de una tía que ni siquiera sabía que había fallecido. Todo parece tan irreal, tan imposible. Se sentó pesadamente en una de las desgastadas sillas de la cocina, como si sus piernas hubieran perdido repentinamente toda su fuerza, tratando desesperadamente de procesar la avalancha de información que acababa de recibir y que amenazaba con abrumarla por completo. Una tía, la hermana menor de mi papá, la favorita de todos los niños de la familia. Se marchó valientemente a Estados Unidos cuando yo apenas era una niña soñadora con grandes ilusiones. No hemos intercambiado ni una sola palabra en más de 20 largos años. Ni siquiera sabía con certeza si todavía estaba viva o si había partido de este mundo hace tiempo. Roberto se acercó silenciosamente y puso una mano gentil y reconfortante en su hombro tembloroso. Un gesto simple pero lleno de apoyo y comprensión infinita. Y ahora resulta, contra todo pronóstico, que te ha dejado una herencia. Parece el argumento de una de esas telenovelas que dan en las tardes, comentó, tratando de aligerar el ambiente con una sonrisa cálida. Eso parece, aunque me cuesta creerlo completamente, respondió María Elena, todavía aturdida. Dirigió su mirada hacia la ventana donde el sol dorado de la tarde pintaba mágicamente todo con un resplandor cálido y esperanzador, como si el universo mismo estuviera tratando de enviarle un mensaje de optimismo. El abogado mencionó específicamente que se trata de algo de considerable importancia. Utilizó esas palabras exactas, pero se negó rotundamente a darme más detalles concretos por teléfono, como si fuera un secreto demasiado grande para ser revelado de esa manera. Isabela, que había estado escuchando toda la intrigante conversación con atención absoluta, aunque sin comprender completamente el significado exacto de las palabras adultas, pero captando perfectamente con su intuición infantil las poderosas emociones de tensión, sorpresa y confusión que flotaban densamente en el aire de la pequeña cocina. Se estiró impulsivamente hacia María Elena con sus bracitos regordetes extendidos como pequeñas ramas buscando el sol. «¿My artiste?», preguntó con esa inocencia pura y esa dulzura incomparable que solo pueden poseer los niños pequeños, especialmente aquellos como Isabela, que parecen tener una conexión especial con las emociones de quienes los rodean. «No, mi amor», respondió María Elena tomando a Isabela en sus brazos. María no está triste. María está sorprendida. Es como cuando encuentras un regalo que no sabías que estaba ahí. «Regalo». Los ojitos de Isabela se iluminaron. A los 3 años, la palabra regalo era una de las más emocionantes del mundo. Tal vez, princesa. Tal vez. Esa noche ninguno de los 3 durmió muy bien. Roberto e Isabela por la emoción de la nueva familia que estaban considerando formar, y María Elena por la curiosidad absoluta y los nervios de lo que podría estar esperándola en esa oficina de abogados. Se quedó despierta hasta muy tarde mirando al techo de su pequeña recámara, que ahora era la sala porque había cedido su cama a Roberto e Isabela, y recordando a tía Esperanza. La recordaba como una mujer alta y elegante, siempre vestida con colores brillantes, siempre riendo, siempre contando historias de lugares lejanos que planeaba visitar algún día. Era la que traía los mejores regalos en Navidad, la que le enseñó a María Elena a soñar en grande, la que le decía que el mundo era mucho más grande de lo que podía ver desde su pequeño pueblo. Algún día, mi niña, le había dicho la última vez que la vio, arrodillándose para quedar a la altura de sus ojos, vas a entender que la vida está llena de sorpresas maravillosas. Solo tienes que estar lista para recibirlas cuando lleguen. Y ahora, 23 años después, parecía que había una sorpresa esperándola. A la mañana siguiente, María Elena se levantó temprano y se vistió con su mejor ropa, que no era gran cosa pero era lo más presentable que tenía. Roberto insistió en acompañarla hasta la parada del autobús, cargando a Isabela, quien había decidido que quería darle suerte a María Elena con besos y abrazos extra fuertes. «Todo va a salir bien», le dijo Roberto tomando su mano mientras esperaban el autobús. «Y sin importar lo que pase allá, Isabela y yo vamos a estar aquí cuando regreses».
Esas palabras le dieron a María Elena la fuerza que necesitaba para subirse al autobús y dirigirse hacia el centro de la ciudad. A las 10 en punto de la mañana se encontraba sentada en una elegante oficina con muebles de madera brillante y libros de leyes que llegaban hasta el techo, frente a un abogado de traje gris que la miraba por encima de sus anteojos con una expresión que no podía descifrar. «Señorita Rodríguez», comenzó el licenciado González, abriendo una carpeta tan gruesa que parecía contener medio mundo. «Primero permítame expresar mis condolencias por la pérdida de su tía». María Elena sintió una punzada de tristeza que no había esperado. Esperanza había estado ausente de su vida durante tanto tiempo que no había procesado realmente que había muerto. «Gracias, licenciado. Mi tía y yo no habíamos hablado en muchos años», admitió. «Lo sabemos», dijo el abogado gentilmente, con una sonrisa pequeña que sugería que sabía muchas más cosas de las que estaba diciendo. «Pero ella nunca la olvidó, señorita Rodríguez. De hecho, la estuvo buscando activamente durante los últimos 5 años de su vida». «¿Buscándome? No entiendo». El licenciado González se recostó en su silla de cuero y juntó las manos sobre el escritorio. «Su tía Esperanza se hizo muy exitosa en Estados Unidos, señorita Rodríguez. Comenzó exactamente como tantos inmigrantes, limpiando casas, trabajando en restaurantes, haciendo cualquier trabajo que pudiera encontrar. Pero tenía algo especial, un don para los negocios y una determinación que impresionaba a todos los que la conocían». María Elena escuchaba con la boca ligeramente abierta, tratando de reconciliar la imagen de la tía Esperanza que recordaba con la mujer exitosa que estaba describiendo el abogado. Poco a poco comenzó a comprar pequeñas propiedades en Los Ángeles, casitas humildes que renovaba en sus tiempos libres y después vendía con una pequeña ganancia. Con esa ganancia compraba otra propiedad, la arreglaba, la vendía, y así fue creciendo su negocio hasta convertirse en una de las empresas de bienes raíces más respetadas de California. Tía Esperanza, la misma mujer que se había ido con una maleta prestada y $50 en el bolsillo, al final de su vida. Continuó el abogado. Tenía una fortuna considerable y una reputación impecable en el mundo de los negocios. Pero lo más importante para esta conversación es que ella nunca se casó, nunca tuvo hijos. Según sus propias palabras, «Usted es la única familia real que tenía en el mundo». El mundo de María Elena comenzó a girar como un trompo. ¿Qué significa eso exactamente? El licenciado González sonrió completamente por primera vez desde que había comenzado la conversación. «Significa, señorita Rodríguez, que usted ha heredado absolutamente todo. Todo». María Elena repitió la palabra como si fuera la primera vez que la escuchaba en su vida. «Todo», confirmó el licenciado González, abriendo la carpeta y sacando varios documentos que parecían muy oficiales e importantes. «La suma exacta en efectivo es de $2.300.000 americanos. Además de eso, hay 3 propiedades en Los Ángeles, completamente pagadas y libres de deudas, valuadas en conjunto en aproximadamente $1.800.000 adicionales». ¿$2.300.000? ¿3 propiedades en Los Ángeles? María Elena tuvo que agarrarse de los brazos de la silla de cuero para no caerse de la impresión. Las cifras eran tan grandes que no cabían en su mente. Era como tratar de imaginar cuántas estrellas había en el cielo. «Pero eso no es todo», agregó el abogado, y María Elena se preguntó cómo era posible que hubiera más. «Su tía también dejó una carta personal para usted. Insistió en que se la entregáramos después de explicarle los detalles de la herencia». Con manos que temblaban como si tuviera frío en pleno verano, María Elena tomó el sobre que le extendía el licenciado. Estaba sellado con cera roja y tenía su nombre escrito con la letra familiar y elegante de tía Esperanza. Dentro había varias hojas de papel amarillo, del tipo que usaba la gente mayor que había crecido cuando escribir cartas a mano era lo normal. La letra era un poco temblorosa, evidencia de la edad o tal vez de la enfermedad, pero seguía siendo inconfundiblemente la letra de tía Esperanza. «Mi querida María Elena, si estás leyendo estas palabras, significa que finalmente te encontraron mis abogados y que yo ya no estoy en este mundo para darte un abrazo y pedirte perdón por todos los años perdidos. Durante cada uno de estos 23 años que he estado lejos, he pensado en ti todos los días. No ha pasado una sola mañana sin que me pregunte cómo estarás, si serás feliz, si habrás encontrado el amor, si habrás realizado tus sueños.
Me fui de México con la arrogancia de la juventud, pensando que podría conquistar el mundo en unos pocos años y regresar rica y exitosa para sorprender a toda la familia. Pensé que sería cuestión de 2 o 3 años, 5 a lo mucho. Pero la vida, mi niña, la vida tiene sus propios planes. Los primeros años fueron durísimos. Trabajaba 18 horas al día, dormía en apartamentos compartidos con 5 personas más, comía una vez al día para poder ahorrar cada centavo. Pero tenía un fuego dentro de mí, una determinación que no sabía que poseía. Cuando finalmente comencé a tener éxito, cuando las cosas empezaron a ir bien, me daba una vergüenza terrible regresar. ¿Cómo explicar que había dejado pasar tanto tiempo? ¿Cómo justificar todos esos cumpleaños perdidos, todas esas navidades sin familia, todos esos momentos importantes de tu vida que me perdí por completo? Pero nunca dejé de buscarte, mi amor. Contraté investigadores privados, hablé con gente del pueblo, pregunté en iglesias, en escuelas, en oficinas de gobierno. Gasté miles de dólares y años de mi vida tratando de encontrarte. Cuando finalmente te localizaron el año pasado, supe inmediatamente que eras la mujer extraordinaria que siempre supe que serías. Mis investigadores me dijeron que trabajabas doble turno para mantenerte, que eras conocida en tu barrio por ayudar a cualquiera que lo necesitara, que tenías un corazón noble y generoso a pesar de tus propias dificultades. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta al nombrarte mi heredera. El dinero que te dejo no es solo dinero, mi niña querida. Es libertad. Es la oportunidad de hacer lo que tu corazón te dicte sin preocuparte por las cuentas que pagar. Es el poder de ayudar a otros como sé que siempre has querido hacer, pero no has podido por falta de recursos. Usa este regalo sabiamente, pero sobre todo úsalo para ser feliz. Compra una casa hermosa. Viaja a todos los lugares con los que soñábamos cuando eras pequeña. Estudia lo que siempre quisiste estudiar. Ayuda a las personas que lo necesiten. Pero más que nada, mi amor, encuentra una familia. El investigador me dijo que vives sola, y eso me parte el corazón. Una mujer con un corazón como el tuyo merece tener una familia que la ame tanto como tú amas a otros. No cometas el mismo error que yo cometí. No dejes que el trabajo o las ambiciones te alejen de lo que realmente importa en la vida. Al final, cuando estés en una cama de hospital como estuve yo estos últimos meses, lo único que importa es saber que fuiste amada y que amaste. Espero que cuando leas esta carta ya hayas encontrado a esa familia especial. Y si no, espero que este regalo te dé la libertad para buscarla y construirla. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y lamento profundamente todos los años que perdimos. Con todo mi amor eterno, tu tía Esperanza. Pede en el banco hay también una caja de seguridad con algunas joyas y fotografías familiares que quiero que tengas. Pero el regalo más importante que puedo darte es la lección que me tomó toda una vida aprender. El dinero puede comprarte comodidad, pero solo el amor puede comprarte felicidad. María Elena terminó de leer la carta con lágrimas corriendo por su rostro como ríos pequeños. Cada palabra había tocado una fibra diferente de su corazón, y ahora se sentía como un instrumento musical que había sido tocado por un maestro. Una familia que la ame. Tía Esperanza tenía razón. Ya no vivía sola. ¿Se encuentra bien, señorita?, preguntó el licenciado González, ofreciéndole una caja de pañuelos de papel. Sí, respondió María Elena, secándose los ojos pero sonriendo al mismo tiempo. Me encuentro perfectamente bien. De hecho, creo que nunca en mi vida me he sentido mejor. Después de firmar lo que parecían cientos de documentos y recibir información sobre cómo acceder a las cuentas bancarias y las propiedades, María Elena salió de la oficina sintiéndose como si estuviera flotando. No tomó el autobús de regreso a casa como lo había hecho tantas veces antes, en aquellos días en que cada moneda era crucial para su supervivencia diaria. Hoy, con las emociones desbordando su corazón y la impaciencia acelerando sus pensamientos, decidió darse el pequeño lujo de tomar un taxi, el primero que había solicitado en años. Con manos temblorosas de emoción, abrió la puerta del vehículo amarillo que se detuvo frente a ella. Una vez sentada en el asiento trasero que olía ligeramente a ambientador de pino, le dijo al conductor con voz entrecortada pero firme que manejara tan rápido como fuera legalmente posible, porque llevaba en su corazón las noticias más importantes y transformadoras del mundo que necesitaba compartir con las personas que se habían convertido en el centro de su universo.
Su familia, pensó, y las palabras resonaron en su mente como una melodía perfecta, como el más hermoso de los poemas, como la respuesta a todas las plegarias que había elevado durante años de soledad. Qué extraordinariamente hermoso sonaba ese concepto ahora que tenía un significado real y tangible en su vida. Cuando finalmente el taxi se detuvo con un suave chirrido de frenos frente a su modesta pero ahora inmensamente valiosa casa, María Elena, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo resonar en sus oídos, observó a través de la ventanilla empañada por su propia respiración agitada una escena que quedaría grabada en su memoria para siempre. Roberto, con sus hombros anchos y su postura protectora, estaba tranquilamente sentado en los desgastados escalones de concreto del frente, sosteniendo con infinita ternura a Isabela en su regazo. La luz dorada del atardecer los envolvía como si fueran personajes de un cuadro renacentista, creando sombras suaves que resaltaban cada detalle de ese momento aparentemente cotidiano pero profundamente significativo. Estaban compartiendo una naranja jugosa y brillante, pasándose los gajos fragantes de uno al otro con risas cómplices, como si fuera un tesoro invaluable y no una simple fruta, y riendo despreocupadamente por algún comentario inocente y probablemente maravillosamente absurdo que Isabela había pronunciado con su vocecita melodiosa. Al percibir la llegada del taxi y reconocer instantáneamente a María Elena a través de la ventanilla, el rostro de Isabela se iluminó como si alguien hubiera encendido 1000 pequeñas estrellas dentro de sus ojos expresivos. Con la agilidad y entusiasmo propio de los niños, se deslizó rápidamente de las piernas protectoras de su papá, dejando caer descuidadamente el último gajo de naranja que sostenía en su manita regordeta, y corrió hacia ella con los brazos extendidos como pequeñas alas y sus rizos oscuros rebotando con cada paso apresurado, mientras su voz infantil llenaba el aire de la tarde con un grito de genuina alegría y anticipación. Maya, Maya, te esperamos mucho, mucho tiempo. María Elena, incapaz de contener la avalancha de emociones que amenazaba con desbordar cada célula de su ser, salió precipitadamente del taxi, apenas recordando pagar al conductor, y con un movimiento fluido nacido del amor más puro, alzó a Isabela en sus brazos, sosteniéndola firmemente contra su pecho como si fuera el más precioso de los tesoros. Con un impulso natural y espontáneo, la hizo girar en el aire, creando un pequeño torbellino de risas cristalinas y lágrimas de felicidad que se mezclaban en su rostro, formando un testimonio húmedo pero radiante de la extraordinaria dualidad emocional que estaba experimentando en ese momento trascendental de su vida. «Roberto, Isabela», gritó con todas sus fuerzas, con una voz que parecía provenir directamente de lo más profundo de su alma, sin importarle en absoluto si los vecinos curiosos la escuchaban desde sus ventanas entreabiertas o sus jardines adyacentes. Este momento era demasiado grandioso, demasiado transformador para preocuparse por convenciones sociales o por el que dirán. Tengo noticias absolutamente increíbles, noticias que cambiarán nuestras vidas para siempre. Roberto, alarmado por la intensidad en la voz de María Elena, pero también contagiado por la evidente alegría que irradiaba de ella como un faro en la oscuridad, se acercó corriendo con pasos largos y decididos, con una expresión facial que reflejaba una fascinante y compleja mezcla de preocupación instintiva de protector nato y esperanza cautelosa de quien ha conocido demasiadas decepciones en la vida como para entregarse completamente a una promesa de felicidad. ¿Qué sucedió, María Elena? ¿Te encuentras bien? ¿Son realmente buenas noticias o debería preocuparme? En un gesto que ya se había convertido en su ritual privado de unión y confianza, María Elena extendió sus brazos para incluir a Roberto en su abrazo, formando entre los tres ese círculo perfecto, inquebrantable y sagrado de brazos entrelazados y corazones sincronizados, esa geometría perfecta del amor familiar que ya se había vuelto tan natural, tan esencial y tan profundamente reconfortante para cada uno de ellos, como si hubieran nacido para encontrarse y completarse de esta manera específica, en este momento concreto de sus vidas. Son absolutamente las mejores noticias que podrías imaginar en tus sueños más optimistas, dijo María Elena con voz entrecortada por la emoción, riendo jubilosa a través de las lágrimas que seguían brotando libremente de sus ojos brillantes, como pequeños ríos de felicidad que lavaban todo el dolor del pasado. Ha sucedido algo extraordinario, algo que cambiará nuestro destino para siempre. A partir de hoy, ya no tendremos que preocuparnos por el dinero nunca más en nuestras vidas. A partir de este momento mágico,
Nuestra pequeña y valiente Isabela podrá recibir todas las terapias especializadas que necesite para desarrollar completamente su potencial. Tendrá acceso a la mejor educación que el dinero pueda comprar, todos los juguetes educativos y estimulantes que su corazón desee, y una habitación hermosa, espaciosa y diseñada especialmente para ella. Un santuario personal que refleje su personalidad única y maravillosa. Roberto permaneció inmóvil por un instante que pareció extenderse eternamente, con sus ojos oscuros fijos en María Elena como si estuviera contemplando una aparición sobrenatural o tratando de descifrar un mensaje en un idioma desconocido. La incredulidad, la confusión y un destello de esperanza cautelosa bailaban en su mirada penetrante. ¿De qué estás hablando exactamente, María Elena? Por favor, explícamelo despacio porque no estoy seguro de estar entendiendo correctamente tus palabras. Estoy hablando, mi querido Roberto, dijo ella con una sonrisa radiante que iluminaba todo su rostro como el amanecer después de la noche más oscura, de que a partir de este preciso momento somos oficialmente millonarios, herederos de una fortuna que supera cualquier cifra que hayamos imaginado en nuestras vidas. Las palabras salieron de su boca y resonaron en el aire vespertino con un sabor tan extraño y ajeno a su realidad habitual que casi provocó una risa nerviosa en ella, como si estuviera pronunciando un diálogo absurdo de una obra de teatro fantasiosa. Estoy hablando de posibilidades infinitas, de sueños que ahora pueden convertirse en realidad tangible. Estoy hablando de que podemos adquirir inmediatamente una casa verdaderamente hermosa y acogedora, con un jardín extenso y seguro donde Isabela pueda correr libremente, jugar sin restricciones y desarrollarse plenamente en contacto con la naturaleza. Estoy hablando de que tú, con tu talento innato y tu ética de trabajo inquebrantable, finalmente puedes materializar ese sueño que tantas veces me has compartido en nuestras conversaciones nocturnas, abrir tu propia empresa de instalaciones eléctricas, ser tu propio jefe, establecer tus propias reglas y horarios basados en la excelencia y la honestidad. Y lo que es aún más significativo para mí, estoy hablando de la increíble oportunidad que tenemos ahora de extender nuestra mano solidaria para ayudar generosamente a otras familias que se encuentran actualmente en la misma situación desesperada en la que ustedes estaban aquella noche lluviosa. Familias vulnerables que necesitan desesperadamente una segunda oportunidad, un rayo de esperanza en medio de su tormenta personal. Con palabras entrecortadas por la emoción pero fluidas por la urgencia de compartir, le relató detalladamente todo sobre la inesperada y cuantiosa herencia, sobre la figura casi mítica de tía Esperanza que había reaparecido en su vida de la manera más sorprendente e impactante posible, sobre los innumerables y maravillosos planes que ya comenzaban a formarse y desarrollarse en su mente fértil como delicadas flores primaverales que abren sus pétalos gradualmente bajo la cálida y nutritiva caricia del sol de la mañana después de un largo y frío invierno. Roberto escuchó cada palabra con atención absoluta, como si su vida dependiera de no perder ni un solo detalle de esta historia extraordinaria, mientras sus ojos se agrandaban progresivamente con cada nueva revelación, expandiéndose como el universo mismo, hasta que finalmente, abrumado por la magnitud de lo que estaba escuchando y las implicaciones transformadoras para sus vidas, se dejó caer pesadamente en los escalones de concreto, todavía sosteniendo protectoramente a Isabela entre sus brazos fuertes pero ahora visiblemente temblorosos. ¿Estás completamente segura de que realmente quieres compartir todo ese patrimonio conmigo? ¿Con nosotros?, preguntó con voz quebrada y apenas audible, y cada sílaba que pronunciaba estaba impregnada de una vulnerabilidad tan pura, tan genuina y tan desarmante que atravesó todas las capas de protección que María Elena había construido a lo largo de años de soledad y decepciones, llegando directamente a lo más profundo y sensible de su corazón como una flecha certera e inevitable. Sin dudarlo ni un segundo, con la certeza absoluta de quien ha encontrado finalmente su verdad fundamental, María Elena se arrodilló graciosamente frente a él en los escalones desgastados que habían sido testigos silenciosos de tantos momentos significativos en sus vidas, y con infinita ternura tomó las manos libres de Roberto entre las suyas, entrelazando sus dedos como símbolos físicos de la unión espiritual que habían forjado en tan poco tiempo pero con tanta intensidad. Roberto comenzó a hablar con voz suave pero firme.
con cada palabra cuidadosamente elegida para transmitir la profundidad oceánica de sus sentimientos. Aquella noche trascendental en que tocaste desesperadamente a mi puerta bajo la implacable lluvia que parecía querer ahogar al mundo entero, no llegaste solo con Isabela en tus brazos temblorosos por el frío y el miedo. Trajiste contigo, sin siquiera saberlo o pretenderlo, los regalos más valiosos que cualquier ser humano puede ofrecer a otro. Trajiste amor incondicional que llenó los espacios vacíos de mi existencia solitaria. Trajiste un propósito claro y significativo a una vida que se había convertido en una rutina sin sentido. Trajiste esperanza renovada cuando yo había perdido la capacidad de creer en un futuro mejor. Y lo más invaluable de todo, trajiste una familia, ese concepto que yo había idealizado durante años pero que nunca había experimentado realmente hasta conocerlos a ustedes. Este dinero que ahora tenemos es maravilloso. Es un regalo inesperado que agradezco profundamente y que sin duda va a transformar nuestras circunstancias materiales de maneras extraordinarias y positivas, pero lo que ustedes dos me han regalado desde el primer momento. Eso, mi querido Roberto, eso no tiene precio en ninguna moneda del mundo. Eso es absolutamente invaluable e incomparable con cualquier fortuna material. Isabela, que había permanecido inusualmente quieta y atenta durante toda esta intensa conversación adulta, absorbiendo con su sensibilidad especial no tanto las palabras complejas que excedían su comprensión lingüística, sino la poderosa carga emocional que impregnaba el aire a su alrededor. Se inclinó suavemente hacia adelante desde los brazos protectores de su padre, con un gesto de infinita ternura que parecía contener toda la sabiduría del universo. Colocó sus pequeñas manos regordetas, suaves como pétalos de rosa, en las mejillas húmedas por las lágrimas de María Elena. «¿Maía muy feliz ahora?», preguntó con esa combinación única de inocencia y profunda intuición que caracteriza a los niños especiales, esos seres extraordinarios que parecen percibir verdades esenciales que los adultos a menudo pasamos por alto en nuestra complejidad. «Sí, mi precioso tesoro», respondió María Elena con voz temblorosa por la emoción, mientras depositaba un beso delicado y prolongado en la frente suave y cálida de la pequeña, ese lugar sagrado donde los antiguos creían que residía el tercer ojo, la ventana del alma. María está inmensamente feliz, más feliz y plena de lo que jamás soñó que podría estar en esta vida, más dichosa de lo que creí posible para cualquier ser humano en este mundo imperfecto pero maravilloso. «¿Familia para siempre y siempre y siempre?», preguntó Isabela con su vocecita melodiosa, utilizando con orgullo evidente la frase especial que Roberto le había estado enseñando pacientemente durante las últimas semanas como parte de su ritual nocturno antes de dormir, repitiendo él siempre con esa tendencia adorable de los niños a enfatizar lo importante a través de la repetición. Roberto y María Elena se miraron profundamente a los ojos, y en esa mirada intensa y emotiva había un océano de amor incondicional, había un futuro brillante y prometedor, y había una certeza absoluta que resonaba en sus corazones como una melodía perfecta. «Familia para siempre y siempre», prometieron al unísono, sus voces entrelazándose como sus destinos. 6 meses después, Roberto y María Elena se casaron en una ceremonia íntima pero absolutamente mágica en el extenso jardín de su nueva casa. No era una celebración ostentosa, pero cada detalle estaba impregnado de significado y amor. La casa que habían elegido juntos era hermosa y acogedora, con 3 espaciosas recámaras decoradas con cariño, 2 baños modernos y funcionales, una cocina amplia y luminosa donde toda la familia podía reunirse para preparar juntos las comidas diarias compartiendo risas y anécdotas, y un jardín verdaderamente extenso, lleno de flores coloridas y árboles frondosos, donde Isabela podía correr, jugar y explorar con total libertad y seguridad. Isabela, vestida con un precioso vestido blanco con detalles en rosa pálido que María Elena había cosido a mano durante semanas, fue sin duda la dama de honor más hermosa y emocionante que cualquier boda hubiera tenido jamás. Caminó graciosamente por el pasillo improvisado entre las sillas blancas, esparciendo con entusiasmo pétalos de rosa de todos los colores que llevaba en una pequeña canasta decorada, y gritando con su vocecita melodiosa a «Familia. Familia para siempre», para la absoluta alegría y emoción de todos los invitados, quienes no pudieron contener las lágrimas de felicidad ante tal muestra de amor puro e inocente. Con el respaldo económico de la herencia y su natural talento para los negocios, Roberto finalmente pudo hacer realidad su sueño profesional. Abrió su propia empresa, Electricidad Rodríguez Familia,
y tomó la inspiradora decisión de especializarse en hacer accesibles las casas para personas con diversas discapacidades, instalando sistemas eléctricos adaptados, rampas automáticas y dispositivos inteligentes que facilitaran la vida cotidiana. En menos de un año, su reputación de excelencia, honestidad y compromiso social se había extendido tanto que ya contaba con 5 empleados a tiempo completo y tenía considerablemente más trabajo del que podía manejar, teniendo incluso que programar proyectos con meses de anticipación. María Elena, por su parte, tomó la liberadora decisión de dejar definitivamente la extenuante fábrica donde había trabajado durante tantos años y se dedicó con pasión y tiempo completo a administrar la Fundación Esperanza, una organización sin fines de lucro que ella misma había creado en honor a su tía para ayudar a familias con niños con necesidades especiales como Isabela. Con cada mes que pasaba, la fundación crecía y ampliaba su alcance, proporcionando desde terapias especializadas hasta vivienda temporal completamente equipada para padres que se encontraban en la misma situación desesperada y aparentemente sin salida en la que habían estado Roberto e Isabela aquella noche lluviosa que cambió sus vidas para siempre. Pero la alegría más profunda y significativa para esta familia forjada por el destino llegó exactamente 2 años después de su unión, cuando Isabela, habiendo progresado enormemente gracias a sus terapias y al amor constante de sus padres, estaba lista para entrar al jardín de niños por primera vez. María Elena y Roberto, con una mezcla de orgullo desbordante y nerviosismo palpable como experimentan todos los padres primerizos en este importante hito, caminaron tomados fuertemente de la mano mientras observaban con el corazón acelerado a su pequeña y valiente hija avanzar decidida hacia su nueva y emocionante aventura educativa. La maestra, una señora mayor de aspecto maternal, con ojos excepcionalmente bondadosos que reflejaban décadas de experiencia con niños, y una sonrisa cálida y genuina que inspiraba confianza inmediata, se acercó amablemente a Isabela con los brazos abiertos en señal de bienvenida. «Hola, preciosa. ¿Cómo te llamas?», preguntó con dulzura, arrodillándose para estar a la altura de la pequeña. Isabela, quien había progresado extraordinariamente en su desarrollo del lenguaje gracias a las terapias especializadas y al entorno de amor constante que la rodeaba día tras día, se irguió con la espalda recta y los hombros hacia atrás, manifestando esa confianza especial, luminosa y casi mágica que solo pueden poseer los niños que se saben profundamente amados, valorados, protegidos y aceptados exactamente como son. Sus mejillas sonrosadas y su sonrisa amplia reflejaban la seguridad interior que había florecido en ella como una planta bien cuidada. Respondió entonces con voz clara, fuerte, melodiosa y perfectamente articulada, sin rastro alguno de la timidez que antes la caracterizaba. Isabela Rodríguez. Tengo papá Roberto y mamá María Elena. Somos familia de verdad, para siempre y siempre. Sus ojos grandes y expresivos, enmarcados por pestañas largas y tupidas, brillaban intensamente con una certeza absoluta, una felicidad desbordante e incontenible al pronunciar estas sencillas pero profundas palabras que definían completamente su identidad, su pertenencia y su lugar privilegiado en el mundo. La maestra, visiblemente conmovida por la seguridad y el orgullo tan evidentes en la pequeña, no pudo evitar que sus propios ojos se humedecieran ligeramente. Con décadas de experiencia enseñando a niños de todas las circunstancias posibles, podía reconocer al instante cuando un pequeño había encontrado verdaderamente su lugar en el mundo. Miró a Roberto y María Elena, quienes permanecían a pocos pasos de distancia, con una mezcla de curiosidad genuina, admiración sincera y una sonrisa comprensiva y cálida que denotaba claramente que había conocido muchas historias familiares diversas, complejas y especiales a lo largo de su extensa y dedicada carrera como educadora. ¿Adopción?, preguntó gentilmente, con un tono suave y respetuoso, sin un ápice de juicio o prejuicio en su voz experimentada, solo interés sincero y profesional por entender mejor la situación familiar de su nueva alumna. María Elena sintió una oleada de emociones cálidas recorrer todo su cuerpo, desde la punta de los pies hasta el último cabello de su cabeza. Sonrió profunda y serenamente, mientras los recuerdos vívidos y detallados de aquella trascendental y providencial noche lluviosa de noviembre, que había transformado absoluta, radical y maravillosamente todo aspecto imaginable en sus vidas antes solitarias y monótonas, inundaban su mente con una claridad cristalina sorprendente, como si hubiera ocurrido apenas ayer. Podía sentir nuevamente la fría lluvia salpicando su rostro,
escuchar el sonido desesperado de los golpes en la puerta, revivir la mezcla de temor y curiosidad al abrir a desconocidos en plena tormenta. Apretó con cariño y gratitud infinita la mano fuerte y trabajadora de Roberto, sintiendo su calidez, su fuerza inquebrantable y su apoyo constante e incondicional que nunca había flaqueado ni un solo día desde aquella noche que marcó el verdadero inicio de sus vidas. Respiró profundamente, llenando sus pulmones de aire fresco y esperanza renovada, y respondió con voz serena, melodiosa y llena de una convicción absoluta que nacía desde lo más profundo de su ser. No, maestra. No fue una adopción convencional con papeles y trámites legales. Fue mucho más trascendental y significativo que eso. Fue el destino mismo, con su infinita sabiduría y perfecta sincronización, quien nos adoptó a todos nosotros como familia. Y María Elena tenía toda la razón del mundo al expresarlo de esa manera tan poética pero precisa, porque a veces, cuando menos lo esperamos, cuando la vida parece más gris, rutinaria, monótona y sin la más mínima esperanza de algún cambio positivo en el horizonte cercano o lejano, el destino toca inesperada y misteriosamente a nuestra puerta en forma de un hombre desesperado con expresión de angustia y miedo en el rostro cansado, con una niña inocente y vulnerable en brazos, en medio de una noche de lluvia torrencial e implacable que parece anunciar el fin del mundo con sus truenos ensordecedores y relámpagos cegadores, pero que en realidad, visto en retrospectiva con la claridad que solo el tiempo y la experiencia pueden otorgar, es únicamente el maravilloso, perfecto e inevitable comienzo de la vida más hermosa, plena, significativa y extraordinaria que jamás podríamos haber imaginado, soñado o deseado en nuestros momentos más optimistas. Una vida extraordinaria y bendecida, llena de amor incondicional que no conoce límites ni condiciones, de familia verdadera construida pacientemente día a día con compromiso inquebrantable, esfuerzo constante, paciencia infinita y pequeños actos de bondad cotidianos, y de milagros inesperados que llegan silenciosamente disfrazados de desconocidos empapados y asustados que tocan a tu puerta precisamente en el momento exacto cuando más necesitas desesperadamente creer en la bondad inherente del ser humano y en las segundas oportunidades que la vida generosamente ofrece. Porque así es exactamente como funciona la vida en su infinita sabiduría. Querido amigo que nos lees con atención y quizás buscando respuestas a tus propias situaciones complicadas, así es precisamente como opera y se manifiesta el amor verdadero, auténtico y transformador que cambia destinos y reescribe historias. Llega silenciosamente cuando menos lo esperas, de las maneras más sorprendentes, inesperadas e incluso inicialmente incomprensibles, y cambia absoluta y permanentemente todo para siempre, iluminando con su luz inextinguible incluso los rincones más oscuros, olvidados y aparentemente sin esperanza de nuestra existencia cotidiana. Y así fue como María Elena, Roberto e Isabela vivieron genuina y profundamente felices para siempre, no porque todo en su camino compartido fuera perfecto, fácil o sin obstáculos considerables, pues la vida real, auténtica y significativa nunca lo es, ni siquiera con recursos económicos abundantes, sino porque habían aprendido, a través de experiencias compartidas, dificultades superadas juntos y alegrías multiplicadas al compartirlas, la lección más valiosa, transformadora y liberadora de todas, que el amor verdadero, paciente, constante y desinteresado puede superar absoluta y completamente cualquier obstáculo, por intimidante que parezca, que se presente en el sinuoso camino de la vida, y que una familia sólidamente construida sobre los cimientos inquebrantables del amor incondicional, el respeto mutuo profundo, la comunicación honesta y la dedicación diaria y consciente es, sin lugar a dudas ni cuestionamientos posibles, la más fuerte, resiliente, adaptable e inquebrantable de todas las instituciones humanas jamás creadas.